¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. En esta ocasión me acompaña un escritor de quien tengo la fortuna de que sea amigo mío. Él ha escrito aproximadamente 5 libros, ha ganado premios internacionales de relato interactivo. En el 2018 tuvo una novela finalista del premio Nuba, que es una novela apocalíptica. Y bueno, en esta ocasión hablaremos del apocalipsis. Es- También ha escrito varios libros ha escrito durante el confinamiento, escribió varias reflexiones que ahora se han convertido en un libro del cual ya nos hablará. Y ahora se encuentra escribiendo una novela histórica. Su nombre es Guillermo Pérez Aranda Mejías. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Luis. Por fin nos conocemos. Así es, nos Después de hemos mucho seguido hablar a través de las redes, ya nos a vemos través de la la cara red. en directo. Así es, Guillermo. Guillermo, la novela que fue finalista del premio Nuba fue en el 2018. Me quedé con esa No fue duda. antes, yo es que soy muy malo para los años, pero fue antes, sí. Fue antes, de hecho, es curioso porque la escribí antes de que sucedieran todos estos acontecimientos que han acontecido en los últimos años, es decir, la pandemia, estos movimientos geopolíticos tan extraños. Bueno, yo ya se puede decir que profetizaba de alguna manera todo esto y lo novelé en su día, o sea que se podría decir que es una novela profética en cierto modo, ¿no? Claro. Guillermo, me olvidé de mencionar que también haces tertulias, ¿verdad? En Madrid, según tengo entendido. Es algo que siempre, llevo ya casi 8 años haciendo tertulias en Madrid, siempre tuve esa inquietud, quería emular a los grandes del 98, a Valle Inclán y toda esta gente, a Cela, ¿no? Escritor posterior, lógicamente. Y bueno, pues empecé en el famoso barrio de Malasaña, donde vivía nuestro amigo y recordado Sánchez Dragó, Claro. en un sótano de un bar, y hacíamos unas tertulias abiertas, podía venir cualquier persona con cualquier ideología a hablar con nosotros de cualquier tema. En un principio abordábamos temas generales y desde hace un año acá son tertulias específicamente literarias. ¿Sabes? Cogemos un libro, una novela corta, para que la gente tenga tiempo para leerla y analizarla, y luego la debatimos. Lo hacemos aquí cerca de mi casa, en una galería que se llama Galería Saracaso. Allí nos reunimos en torno a 20, 30 personas, y la verdad es que es un rato muy agradable. Es una actividad, digamos, de la gente antigua, pero que no hay tecnología de por medio, solamente hay libros y conversación. Guillermo, si nos quieres repetir, por favor, la información para que nuestros Sí, escuchas. mira, lo organizamos en la Galería de Arte Saracaso. Está en la calle Alcántara. De memoria no sé el número, pero vamos, lo ponéis en internet y lo podéis ver. Allí hacen muchas actividades culturales y literarias, y nosotros los lunes de aproximadamente cada mes y medio, nos reunimos allí. Ahora estamos de vacaciones, por decirlo de alguna manera, pero reanudamos el curso en septiembre con La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. Así que, bueno, quien nos escuche y esté en Madrid por esa época, pues será muy bien acogido si acude a la tertulia. Yo hace un par de semanas estuve en Malasaña visitando al hijo de Fernando Sánchez Dragó, a Aquela. Aquela. Y bueno, fue una experiencia muy grata y bueno, triste a la vez por Claro, la pérdida claro. del amigo. Y Sánchez Dragó decía, bueno, citaba a Borges, que él decía que él no se sentía orgulloso de los libros que había escrito, sino de los que había hecho leer. Y yo le agregaría algo más, que se debería de sentir también orgulloso de las personas que a mí me ha hecho conocer, porque, bueno, a través de alguna manera, a través de Sánchez Dragó te conocí a ti, también conocí a otro invitado que ha estado un par de veces en el podcast, Francisco Callejo, mi amigo, a quien le mando un saludo. Así que
Pues eso es algo que me heredó Sánchez Dragó, aparte de los conocimientos, pues a grandes personas como ustedes. Y Guillermo, sé Debo que decir, Luis, perdona, sí, que Sánchez Dragó tuvo el detalle, sin aún conocerle, de asistir a mi modesta tertulia y compartió con nosotros un rato muy agradable. ¿cómo fue Así esa que, experiencia, pues, Guillermo? pues fue muy divertida. La verdad es que fue muy divertida. Si quieres te la cuento Claro, brevemente. claro. Bueno, yo soy una persona, quien me conoce, soy muy puntual. Pero bueno, pues estos azares de la vida, pues me hizo quedar con él a las 8. Yo había quedado con el resto de la gente a las 8:30. Yo creía que había quedado con él a las 8:30 y no sabía si iba a venir. El dueño del bar me llamó: oye, Guillermo, que está aquí Sánchez Dragó, que te está esperando desde hace ya un cuarto de hora. Y yo dije, yo pensé en ese momento que me estaba gastando una broma. Y digo, anda, ya, bueno, vale, David, que sí, que no, que es verdad que está aquí con su novia. Y entonces llegué y lo primero que me dijo fue: ¿tú eres Guillermo? Y sí, dice, oye, que te llevo esperando aquí media hora. Y, digo, y yo insistiendo en que no, que no, que yo le había dicho a las 8:30. Y luego me di cuenta de que, de que yo le había dado mal la hora, ¿no?, de la tertulia. Así que bueno, luego le pedí disculpas. Pero basta con que uno sea puntual para que le ocurran estas cosas, ¿no? Claro. Pero la verdad es que fue un momento muy agradable, estuvo con nosotros un buen rato, como sabes tú que le conocías mal, se acostaba pronto, así que bueno, pero estuvo un rato agradable con nosotros, compartió con nosotros muchas de sus experiencias, y ya te digo, en nuestra humilde tertulia de un bajo de un bar de Malasaña, donde la hacíamos, y estuve ahí. Luego, lógicamente, yo asistí a muchos de sus encuentros eleusinos, y la Eso te iba verdad a es que preguntar, sí, sí, si fue una eras, experiencia maravillosa. Y bueno, tanto yo como amigos míos, incluso la que va a ser mi mujer, pues estuvimos allí en varias ocasiones, y bueno, allí conoces a gente realmente especial, ¿no? De hecho, estuvimos, yo creo que un mes y medio, en enero, él murió en marzo, ¿verdad? Pues en enero estuvimos con él. En el Escorial, en un encuentro eleusino, en el que estuvo también Juan Manuel de Prada, un escritor al que también admiro mucho. Y bueno, fue un encuentro muy, muy interesante. Siempre lo fueron, siempre lo fueron. ¿qué admirabas de Sánchez Dragó? Si me lo permites preguntar. Pues mira, yo admiraba de él que era una persona muy culta. Hay que tener en cuenta esto. Se encuentran pocas personas verdaderamente cultas y sabias. Es decir, hoy en día tenemos acceso a la información. Todo el mundo puede tener conocimiento, pero tener sabiduría es algo distinto. O sea, ese espacio de reflexión que te impide tener muchas veces las redes sociales, la tecnología, lo tenía él. Él reflexionó sobre toda esa cultura que tenía, ¿no? Y luego, en una segunda parte, lo sabía transmitir muy bien. Él sabía transmitir esa sabiduría, se hacía entender muy bien. Entonces, yo destacaría eso: una persona que no tenía complejos, una persona que no solamente, no es que solo dijera lo que pensaba, que también, sino que sabía transmitir y argumentar lo que él pensaba. Y eso es muy importante, porque lógicamente yo no estaba de acuerdo con todo lo que él decía, pero bueno, era una persona que argumentaba sus puntos de vista. Y hoy yo creo que falta en la sociedad en la que vivimos argumentación. Sobran conocimientos y falta reflexión y argumentación. Claro. Sí, era, y aparte era un gran ser humano, muy, muy humilde. Sí, ya te Y digo, a un, mí el detalle que tuvo de venir a mi tertulia siempre lo recordaré, y se lo escribí a su hijo, o a través de Twitter, y de hecho, bueno, se lo dije también personalmente a Naoko, su exmujer, a la que compro Reishi. ¿Sabes lo muy que es, bien. no? Lo que Ah, él, pues lo que él saludos a tomaba, Naoko. el Ganoderma lucidum, me parece que es el nombre en latín, Sí, y que lo tomo desde hace 7 o 8 años, claro. que es uno de los mejores antioxidantes que hay, y lo tomo por él. Lo tomo por él.
Así que voy allí, se lo compro a Norco y charlo un ratito con ella cada 3, 4 meses cuando se Se me te acaba acaba. el racing, claro. Sí, Perfecto. sí. Sí, era un gran padre. A veces Mm. teníamos una cita para grabar y era muy puntual, pero no, a veces no llegaba y no llegaba y bueno, ya luego se comunicaba y dice, Luis, perdóname, pero mi hijo quería ir al río, así que estuvimos de paseo y pues un gran padre, un gran padre. Guillermo, sé que de tu primera profesión eres, bueno, que eres empresario de profesión, corrígeme si me equivoco. ¿Qué te Sí, llevó? estudié la licenciatura en empresariales. Empresario no, estudié esa Bueno, licenciatura. Pero vamos, mis atisbos de ser empresario se quedaron siempre en intenciones, no en hechos. entonces, ¿siempre te has dedicado a la literatura o...? No, 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 he trabajado casi 20 años en el área financiera, Ujú. en el área de la banca. He estado en bancos como Bank of America o en la financiera de Renault. ¿Y qué te llevó a dejarlo todo para dedicarte a la Bueno, literatura? pues gracias a Dios, desde hace 3 años y medio aproximadamente, 3 años, pude, por una serie de circunstancias personales, poder abandonar definitivamente ese mundo que de alguna manera me oprimía, ¿no? Porque yo creo que las personas que tienen inquietudes artísticas, inquietudes culturales, pues estar en una oficina 8 horas al día, pues es bastante frustrante. Eh, Cuando no queda otra, pues hay que hacerlo, claro. Pero bueno, si tienes la posibilidad de salir de ahí, pues hay que aprovecharla y confiar en la vida y confiar en Dios. Claro. Guillermo, antes de entrar al apocalipsis, que es lo que nos incumbe de alguna manera para esta charla, me gustaría si nos puedes hablar un poquito de los libros que has escrito. Sé que has Mm. escrito por lo menos 5 libros, más este libro de reflexiones que se me haría bastante interesante poderlo leer. No sé dónde se puede encontrar. Si nos puedes hablar un poquito de tus obras, Guillermo. Claro. Pues mira, yo empecé autoeditándome, como todo escritor, lógicamente. Entonces, bueno, pues fueron libros, un poemario que se llama Versalias. eh, luego escribí otros 2 libros pues, de reflexiones filosóficas, ensayos. Y luego estuve una época sin escribir hasta que me adentré en la aventura de la novela, de esta novela apocalíptica, y bueno, pues la terminé, empecé a mandarla a editoriales, lo típico, y bueno, pues la editorial Onuba, que es una editorial como su propio nombre indica, onubense, de Huelva, que por cierto me voy mañana para allá, pues bueno, no gané el premio, pero les gustó la novela, mirad, la tengo aquí, se llama Revelación, no sé si se ve, Sí. Revelación, el milagro te mata, es de la editorial Onuba, se puede conseguir a través de la web de la editorial, estaba en algunas librerías, lo que pasa es que ya te digo que se publicó hace años y ya no sé si aún la tienen. Y bueno, pues esa novela, como te dije en un principio de la entrevista, es una novela apocalíptica que tiene, digamos, su centro de desarrollo en Madrid. Madrid es una ciudad bueno, yo soy de Madrid, me apasiona, he sido guía turístico de Madrid, conozco la historia de Madrid y bueno, quería que el epicentro de esa historia sucediera en la capital de España. Ya te digo, se redactó antes de que sucedieran todas estas cosas. ¿Por qué? Por una inquietud personal, eh, por una visión de que algo estaba aconteciendo en el mundo en el que vivíamos y efectivamente el tiempo me ha dado la razón, no exactamente como yo lo he escrito en la novela, pero de alguna manera parecido. Entonces, este es la última novela que escribí. Y luego, en la época de la pandemia, cuando estábamos confinados, pues yo en las redes ponía una serie de reflexiones, que de hecho tú ahora veo que lees algunas, pues, reflexiones que escribo en Facebook, que escribo en Instagram, y mi editor me animó a recopilarlas en este libro, que es Diarios desde mi celda, haciendo una pequeña alusión a Gustavo Adolfo Bécquer, a las cartas desde mi celda, con una portada así muy, muy romántica, con un formato
como se dice ahora, vintage. Y bueno, pues es un libro, como ves, finito, pequeñito, pero muy agradable de leer, con unas reflexiones profundas, sinceras, y que ha gustado a la gente que lo ha leído, le ha gustado bastante. Y bueno, la verdad es que sigo, como tú sabes, haciendo esas reflexiones en las redes y bueno, tengo recopiladas muchas que seguramente saque otro libro más adelante, pero quiero sacar primero la novela. Quiero sacar la novela, que la verdad es que, como he estado hablando con mi mujer esta tarde, es un proyecto complicado, ambicioso, porque mezclo filosofía con religión y con una historia de aventuras, a la vieja usanza. Entonces, bueno, es un proyecto complejo, pero bueno, es un reto literario que a mí me parece atractivo emprender. Y en esas estamos. Oye, Guillermo, y me gustaría saber cuáles han sido tus influencias cuando eras niño, cuál fue tu acercamiento a la literatura, qué autores te cautivaron. Pues mira, cuando era niño, eh, me llamó, digamos, el primer autor serio que me llamó la atención fue Gustavo Adolfo Bécquer. Las rimas, yo me las aprendía de memoria y en el recreo se las recitaba a las niñas, ¿no? O sea, me parecían muy bonitas, muy románticas, ¿eh? Pero también quiero hacer una pequeña mención de honor al recientemente fallecido Ibáñez, dibujante de cómics. No sé si allí lo conocéis, de Mortadelo y Filemón, que yo leí tanto en mi niñez. Y me pareció un humor muy simpático, muy blanco, bueno, un humor que ya quizá ha pasado de moda, pero ya te digo, creo que también me influenció de alguna manera. Y bueno, luego estuvo Becker, y luego, mira, ya así de adolescente, hay un autor que, bueno, ahora, bueno, se podría decir que aquí en España se podría considerar como facha, esa palabra que se utiliza tanto últimamente, pero que a mí me hacía mucha gracia en mi adolescencia, que era Alfonso Uxía. No sé si has leído Las aventuras del Marqués de Sotoancho, No, ¿no? lo Bueno, he pues te las escuchado el aconsejo título, porque pero son muy divertidas. Alfonso Uxía es el nieto de Pedro Muñoz Seca, que se fusilaron aquí en Madrid, en Paracuellos del Jarama, a principio de la Guerra Civil. Y bueno, pues él hizo una serie de libros sobre la historia de un señorito, del típico señorito andaluz, ¿no? Unas historias muy sencillitas de humor, de cómo es el prototipo del señorito andaluz, ¿no? Que vive con su mamá, que es un poco mequetrefe. Entonces, bueno, pues yo cuando tenía, me parecía 14, 15 años, me compraba todos esos libros y me hacía muchísima gracia. Eh, entonces, bueno, pues la verdad es que ha pasado, creo que ha seguido ha seguido escribiendo esta serie de libros con este personaje principal, el Marqués de Sotoancho, pero yo no los he seguido leyendo, pero sí que en su momento me hicieron mucha gracia. O sea, que aconsejo su lectura, sobre todo a la gente joven, ¿sabes? claro. Y Guillermo, bueno, ahora mencionaste esto del el adjetivo de facha, ¿no? Y ahora he visto mucho este adjetivo en las redes sociales por lo que está pasando actualmente en España, ¿no? Con todo esto de las elecciones. Mm. Quizás para cuando salga esta emisión, que será aproximadamente en 2 semanas, ya hayan pasado, Sí. eh, que creo que son el domingo, ¿no? Es El cuando se domingo va. que viene, Ujú. el Me domingo gustaría que viene. preguntarte un poquito tu opinión de qué está pasando. Yo lo veo desde fuera, no lo entiendo mucho, acabo de estar en España, pero me Claro. gustaría saber, digo, si quieres entrar un poquito en política, si no, esto es Sí, literatura no hay y ningún problema. Mira, yo creo que hay una tercera España. ujú, Una tercera España que está silenciada. Nos quieren encasillar en derechas y en izquierdas y yo creo que eso ya ha trascendido. Y si no ha trascendido, debería trascender. Porque nosotros vivimos una guerra civil cruenta en la que en ambos bandos se hicieron barbaridades, porque te he hablado antes de Pedro Muñoz Seca, conocemos más el caso de Lorca, que también fue una barbaridad, por supuesto.
Pero yo creo y tengo fe en que surja esa tercera España que ya entierre definitivamente, que creo que ya está bien, la guerra civil, que ya hace muchos años, estamos hablando de que finalizó en el año 39, que sí, que luego hubo un periodo largo de dictadura con distintas fases, pero lo que no hay que agarrarse es a estereotipos, a clichés. Es lo que te decía en un principio, cuando hablábamos no sé de qué tema. Hay que tener tiempo de reflexión, hay que reflexionar, hay que conseguir tener ideas propias, sentido crítico, no abandonar, como dice un amigo mío, los tres sentidos: el sentido común, el sentido crítico y el sentido del humor. Y yo creo que se está abandonando. Tú fíjate que España siempre ha tenido la característica de ser una tierra simpática, con mucho sentido del humor, y se está perdiendo, Luis. Se está perdiendo. Y eso es una Fíjate, pena. Yo soy hijo de cordobés y, bueno, mi madre también es hija de sevillano. Y yo me he criado prácticamente en mi niñez, los veranos los pasaba en Andalucía. Y era todo alegría, todo broma, todo cachondeo. Y ahora tienes que medir las palabras. No se pueden hacer ciertas bromas. Esta pandemia de ideología woke que lo invade todo, es un puritanismo, es un nuevo puritanismo. una Entonces yo nueva creo que hay que Inquisición, trascender a eso, ¿no? una nueva Inquisición. Pues sí, ¿por qué no decir que, por cierto, hablando de la Inquisición, ahora se habla mucho de la leyenda negra? Bueno, se habla de la leyenda negra española, pero también se está hablando de la leyenda negra de la Edad Media, que no era tan negra, tampoco era rosa, ¿vale? Pero por eso te digo, es que hay que reflexionar, hay que aprender. Los niños, las nuevas generaciones tienen que aprender cosas y llegar a tener un pensamiento propio. O sea, no hay que influirles hacia un lado o hacia otro. Hay que abogar por esa tercera España que supere, que trascienda al pasado y piense por sí misma. Es un trabajo arduo que ahora mismo, tal y como dices tú, hay una nueva Inquisición, hay que trascender eso y llegar pues a un estado mejor. Que hilando un poco con el tema del apocalipsis, pues hay periodos malos, pero el apocalipsis de alguna manera, ¿qué es? Es un mensaje de esperanza, que una vez que pasan los malos periodos, las malas etapas, hay un final feliz. Guillermo, mencionaste que estás escribiendo una novela histórica que no me gustaría entrar en ello hasta haberla leído y aquí te extiendo la invitación para, esta es tu casa, para luego hablar de ella. Fenomenal. Pero mencionaste que en esta novela incluyes filosofía y religión. Me gustaría preguntarte si se pueden conciliar la filosofía y la religión. Pues mira, voy a quitar el ventilador porque no sé si hace ruido. Ya No, está. Creo que no hace. Bueno, si se puede mezclar filosofía y religión, me has preguntado, ¿verdad? más que mezclar, si se pueden conciliar ambas. Yo creo que sí. Es Si que puede de haber hecho, cierta armonía entre las dos. es que, Luis, hay una cosa que ha pasado, yo creo que desde el siglo de las luces, desde la Ilustración, y es que se ha intentado separar materias, se ha intentado separar saberes. Y todo es un conjunto, o sea, quien ha estudiado un poco los clásicos se da cuenta, cuando estudias filosofía, a mí me encanta la filosofía, está todo unido. La ciencia, la religión, la filosofía es un todo, es un Claro. todo, es un mecanismo. Pero no sé por qué, bueno, sí lo sé, llegó la Ilustración y se pensó que la razón era lo importante y lo demás eran supercherías. Cuando no es así, es un complemento, o al menos yo lo veo así. Y cuando estudias textos, cuando yo hice la novela, que fue mi primera aproximación a lo que es el Apocalipsis de San Juan, a lo que es la Biblia, a lo que son textos antiguos, del hinduismo, del budismo, del islam, te das cuenta que son complementos, son puertas, son vías para ver una realidad que está más allá de la religión, que tiene que ver también con la filosofía. Claro que sí. ¿Por qué abandonar esas sabidurías? ¿Qué sentido tiene abandonar esa sabiduría? Eso te convierte en una persona miope, una persona que solamente se queda con
con el maquillaje, pero hay muchísimo más. Pero claro, hay que tener paciencia, hay que tener perspectiva y hay que tener tiempo de reflexión, lo que te dije en un principio, para poder llegar a conciliar, como tú decías, filosofía, religión y, ¿por qué no?, ciencia. De hecho, en una de las entrevistas, creo que se la oí a Dragó, ahora mismo el tema de la física cuántica y demás está dando la razón a los místicos en muchas cosas. Claro, el Entonces, concepto del uno. claro, por ejemplo, que eso ya se contemplaba hace muchísimo tiempo. Lo Lo que es lo contemplaban en el siglo V antes de Cristo. que Entonces, es esta teoría de, bueno, recuerdo la tabla esmeraldina que, mm, como bien sabes, es un texto neoplatónico, que mm, el mismo neoplatonismo es una mezcla de filosofía y religión, exactamente. ¿no? Y con filosofía y cristianismo. Y esta tabla esmeraldina que era, pues fue uno de los principales textos de los alquimistas, si mal no recuerdo, renacentistas, Mm, pues dice que al final todo es uno, ¿no? Y el exactamente, 3 es el uno es el 3. exactamente. Y a final de cuentas es la teoría del Big Bang, que nos dice que todo el universo surgió de una sola partícula, según lo Eso entiendo. es. Entonces, Además, es interesante eso que eso menciona. es. Además, ahora que hablas de la tabla esmeraldina, si no me equivoco, los principios herméticos son 7 y el 7 es un número muy importante, ¿no? No me acuerdo exactamente cuáles eran, lo que está arriba está abajo, etcétera, Claro, etcétera, ¿no? Pero el 7 es un número muy importante también, bueno, como hablaremos en el Apocalipsis, ¿no? Los setenarios, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 candelabros de oro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el 7 es un número muy, muy importante, que son los principios herméticos y también están presentes en la Biblia y sobre todo en la última parte que es el Apocalipsis. yo de lo que he leído acerca del 7, que es el número de la perfección, bueno, me imagino El que hay número de muchas, Dios. el Mm, número de Dios, me imagino que hay muchas interpretaciones, pero la que recuerdo y la que más me impactó es que es el número de Dios porque es la mezcla del 4 y el 3, que es materia y espíritu, el 4 los 4 elementos aristotélicos, tierra, aire, fuego y agua, mm, y el 3 pues la Santa Trinidad. claro. 4 y 3, materia, espíritu, perfección, 7. Claro. Es que como ves, todo está unido, todo está unido. Ahora que Así hablabas es. del 4, de los 4, de tierra, agua, fuego y aire, en, en el Apocalipsis aparece la figura de, hay 4 vivientes, se llaman que hay 4 vivientes, que es el tetramorfos, que aparecen en muchas iglesias, muchas catedrales, pues también representan, se cree que representan a los 4 evangelistas, pero luego también representa lo que tú has dicho, los 4 elementos o los 4 signos principales del zodiaco, es decir, todo se relaciona, todo se relaciona. Religión, ciencia, arte, todo, Claro. filosofía. Y bueno, un último comentario acerca de ello, pues en la antigüedad clásica Uh -huh. los filósofos eran considerados los científicos, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles pues era la principal autoridad científica durante la antigüedad clásica y también durante la Edad Media, porque según lo interpretaban en la época medieval, era el único filósofo antiguo que según ellos había hablado de Dios con el concepto aristotélico de el primer movimiento, creo que en inglés es the prime mover, en español no sé cómo se traduzca, o la causa primera. La Causa causa primera. primera. La causa primera, dice, todo en el universo es una sucesión de causa y efecto, pero debe de haber La una causa causa primera. primera que siempre ha existido, es inmutable. Y los cristianos en la época medieval, pues lo interpretaron como que de alguna manera estaba profetizando al Dios cristiano y por eso, pues Sí, sí. fue la autoridad científica durante la Edad Media que luego Feijó, no el actual, sino El padre Feijóo. sí, el padre Feijó, que también veo mucho ahora esto de Feijó y Sí. Feijó, me acuerdo, tiene esta, creo que Feijó es el de las cartas marruecas, no, es Cadalso, ¿verdad?
Creo que es Cadalso. Es Cadalso. Bueno, uno de ellos tiene un texto donde critica que cómo es posible que aún en épocas de la Ilustración en España se siga tomando a Aristóteles como la autoridad científica, Mm. que yo creo que pues es consecuencia de la Iglesia Católica y del Claro. poder que tuvo por siglos, pero pues esa es otra historia, ¿no? Claro, sí, es otra historia, pero mira, por ejemplo, ahora que citas a Aristóteles, yo creo que hay que poner en entredicho a todo y a todos, ¿no? Hilando un poco con el tema del Apocalipsis, Aristóteles yo creo que fue a partir de él que se concibió el tiempo como lineal. Y eso es muy importante y también hay que ponerlo en duda, porque por ejemplo los egipcios tenían una concepción del tiempo circular e incluso cuando tú lees el Apocalipsis hay exégetas, analistas tienen una visión no tanto circular, pero por ejemplo hay un exégeta jesuita que se llama Leonardo Castellani, que es un jesuita argentino, que lo que viene a decir es que el Apocalipsis hay que verlo de una forma espiraloide, es decir, te cuenta la misma historia desde distintos puntos de vista, o sea, termina y te la vuelve a contar. Y esto es una reflexión personal, y me estoy adelantando, estoy saltando, ¿vale? Estoy yendo al final, digamos, del Apocalipsis, cuando llega el Jerusalén celestial. Es una vuelta al paraíso, es una vuelta, ¿y qué es el paraíso? El jardín del Edén. Si te das cuenta, es una vuelta al Génesis. Por eso, lo que te decía antes, hay que plantearse todo en este mundo, incluso el tiempo. Claro, El claro. cómo es el tiempo, ¿no? Yo sé que ahora bueno, pues los físicos, la física cuántica, todo esto, yo no tengo ni idea, pero no hace falta, digamos, ser especialista, como te decía en un principio, en todo, sino tener una percepción. Una percepción. Y por ejemplo, la percepción del tiempo yo es algo que como ciudadano, como persona normal, puedes ver que hay aspectos que se están alterando, ¿no? Los griegos también hablaban del tiempo cronológico y el kairos, que era el tiempo espiritual. El tiempo espiritual, y de hecho ahora muchos estudiosos o teólogos hablan de que, e incluso físicos, hablan de que la percepción del tiempo es cada vez menor, del tiempo cronológico. Si te das, también hablaban hace poco en las noticias de que estaba cambiando el eje de la Tierra y eso podía ocasionar el que percibiéramos el tiempo de una manera menor, ¿no? Que los tiempos nos parecían más cortos. Bueno, pues eso también se dice en el Apocalipsis, eso también se dice en los textos escatológicos del Islam. Se dice que un mes se tendrá la sensación de que un mes es como una semana, de que una semana será como un día será como una hora y una hora será como un minuto, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso te digo, los antiguos para entender pues todo esto que estamos hablando, ¿no? Y adentrarse y trascender lo que damos por hecho, en definitiva. Eso que mencionas del tiempo circular se me hace muy interesante y se me vino a la mente el filósofo Nietzsche, Mm. El y eterno retorno. exactamente el concepto del eterno retorno que tanta influencia ha tenido en la literatura. Pienso, por ejemplo, en el escritor mexicano Juan Rulfo y su novela Pedro Páramo. No sé si la conoces. Sí, no la he Maneja muy leído, bien, pero la conozco, sí. maneja muy bien esto del eterno retorno y estoy de acuerdo contigo con que en la Biblia hay un tiempo circular en el sentido de este concepto de la prefiguración, ¿no? Que encontramos en el Nuevo Testamento que viene del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la cruz como una prefiguración del árbol del bien y del mal, Mm, mm, a la Virgen María como una, perdón, o al contrario, el árbol del bien y el mal como una prefiguración de la cruz, el concepto de Eva como una prefiguración de la Virgen María,
Claro, claro. Es Luego decir, también perdona que te interrumpa, pero en el estudio del Apocalipsis está lo que se llaman los tipos y los antitipos. Es decir, son acontecimientos que se dan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que luego se van a dar parecidos con mayor importancia y que van a ser más trascendentes, ¿no? Todo tiene una conexión impresionante en la Biblia, es claro, tremendo, todo ¿eh? está conectado. Yo no soy tampoco un especialista bíblico, pero de lo poco que he analizado, lo poco que he estudiado, es que hay unas conexiones que quien ha escrito algo, quienes somos escritores, nos asombramos de esas uniones que hay. Por ejemplo, Mateo, lógicamente, se une mucho con el Apocalipsis. En Mateo 24 se habla de las bestias y luego se vuelve a hablar de las bestias en el Apocalipsis. Es decir, todo está conectado, pero no solamente en la Biblia, sino con otras religiones. Otras religiones vienen a decir cosas muy parecidas, ¿eh? Incluso hay textos anteriores a la Biblia que también dicen cosas muy parecidas. Y textos que no son del canon de la Iglesia, como por ejemplo el libro de Enoch, que cuentan acontecimientos y Apocalipsis también, que no solamente está el de San Juan, que tienen que ver con otras religiones, como la Sumeria. O sea, por eso lo que decías tú antes, todo es uno, todo trasciende al uno. Porque Claro. es que ese es el kit de la cuestión. Ese es el kit de la cuestión. Guillermo, me gustaría preguntarte cómo fue tu acercamiento a la filosofía. ¿Fue a través de la literatura o fue primero la filosofía, luego la literatura o ambas fueron de la mano? Yo creo que el ser filósofo es algo innato. Yo creo que es una actitud. Yo hace poco hablaba con un biólogo y le decía, a mí me hubiera encantado estudiar filosofía, pero me decía, conociéndome, dice, pero es que tú eres filósofo, ¿no? Partiendo de la base etimológica de la palabra, filosofía es amor a la sabiduría, tú amas la sabiduría, por lo tanto tú eres filósofo. Entonces yo creo que, como te digo, eso va intrínseco a la persona. Uno tiene esa actitud y esa aptitud con P. Yo creo que en la comunión de esos dos términos está el éxito de la vocación que puedas tener, ¿no? Uno tiene aptitud filosófica y luego si tiene la actitud de investigar, de reflexionar, que muchas veces no es fácil. O sea, el leer filosofía no se lee filosofía como se lee una novela. Es decir, la filosofía, por eso ahora tiene tan mala prensa y de hecho lo están quitando de los planes de estudios, porque es una doctrina, bueno, una doctrina no, es una asignatura que requiere reflexión, requiere tiempo, requiere Claro, estudio, requiere releer y no es una matemática, es una ciencia, claro. digamos, con el concepto nuevo de ciencia, ¿no? Es algo Y que requiere poner todo en duda. Y todo eso es en duda, que todo. es lo que Es la que gente no quiere. exactamente. Y no hay tiempo, además, vivimos en una sociedad muy rápida en la que ese tipo de asignaturas no tienen cabida. Es imposible. Porque no se ven como asignaturas prácticas, ¿no? Lo cual me No parece son un grave prácticas. error. Aunque últimamente estoy escuchando, hombre, yo ya estoy alejado del mundo de la empresa, pero que están contratando muchos filósofos en las cúpulas directivas. Me ha llamado la atención, no sé si será verdad, pero porque yo ya te digo que llevo 3 años alejado de todo ese mundo, pero sí soy consciente de ello. He leído sobre, no conozco ningún caso, pero creo que están contratando, a lo mejor les dan una visión interesante. Claro, Lo malo de eso es que mercantilicen ese saber, ¿no? Digo yo. claro. Guillermo, me gustó bastante la frase que dijiste de la filosofía es una actitud más que un estudio per se. Y yo creo que ahí entraría lo de actitud pueril, ¿no? Porque para ser filósofo tienes que tener esta actitud de como un niño de Ahí está. asombro. Y ahí nos vamos a Nietzsche, que lo nombrabas antes, porque si mal no recuerdo, cuando en el Así habló Zaratustra, eh, hay también, que también habla de lo que hemos hablado antes, para que veas que todo se relaciona, del eterno retorno, pero se empieza siendo camello, ¿no? Es
tengo que, debo, o sea, es una actitud de sumisión, ¿no? De ahí pasas al león, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero ser esto, ¿no? Y luego pasas a lo que tú dices, al niño. Al niño. Él dice que luego es en esas fases de trascendencia espiritual o lo que sea, o de tu propio ser, ¿no? El fin es el niño, ¿no? Que es tu propia esencia. Volver a tu propia esencia, ¿no? De pasar del tengo que, debo, al yo quiero, al yo soy. Así es. Guillermo, hace unos momentos mencionaste a la generación del 98. Se me vino ahora a la mente la figura de Miguel y Unamuno. No sé qué opinas tú de Unamuno, si te gusta. Yo creo que él conciliaba, bueno, en esta eterna em, em, contradicción unamuniana. Por una parte conciliaba la filosofía con la religión y por otra parte parecía que siempre estaban en guerra. No sé cuál sea Exactamente. tu opinión al respecto. A mí una vez un profesor me preguntó lo siguiente. Dice, ¿cuál es la diferencia entre filosofía y teología? No dijo religión, dijo teología. Y yo la verdad no le supe responder y me dijo, es muy simple. La filosofía se basa en la duda, mientras que la teología se basa en la afirmación de que existe Dios. ¿Cómo conciliar eso? Bueno, volvemos un poquito a la pregunta que te hice hace unos momentos, pero ¿cuál es tu opinión bueno, de Unamuno y de esto? Mira, Unamuno a mí me parece el claro ejemplo de lo que hemos estado hablando, de la persona que duda, del filósofo. Claro. Pero mira, hay una obra que leí hace poco y que la llevamos a las tertulias, que es magnífica, no sé si la has leído, que es La tía Tula. Es la única de Unamuno que no he leído. ¿No? Bueno, pues La tía Tula se lee en muy poco tiempo y es maravillosa. Es una obra increíble que tiene una cantidad de significaciones profundísimas, pero en cualquier caso, tú que eres un gran lector de Unamuno encarna al típico filósofo. Desde Claro. todos los puntos de vista, religioso, político, social, porque tú sabes que Unamuno proclamó desde el balcón de la Plaza Mayor de Salamanca la República, luego defendió la sublevación militar de Franco, pero como esa figura, una persona intelectual, una persona inquieta intelectualmente, ha habido muchas en la literatura española. Por ejemplo, doña Emilia Pardo Bazán, otra grande de las letras españolas. Esta señora, bueno, pues por un lado era una señora que se podría considerar como feminista, pero por otro lado ella se consideraba muy conservadora. Y también era la gente que la conocía decía que era muy clasista. Y ella misma se preguntaba, ¿se puede ser progresista y conservadora a la vez? ¿Entiendes? Es que Claro. ahí está, esas son las personas interesantes. Porque si tú hablas con una persona que se adhiere a la derecha o a la izquierda o lo que tú quieras y ves que no va a salir de ahí, esa persona no quiero decir, un diálogo con una persona así, o te digo política como si te hablo de fútbol, del Barça o del Madrid, o sea, son gente que no va a salir de ahí. Entonces, bueno, pues no interesa tener ningún tipo de debate con esa persona porque es una pérdida de tiempo para ti, de energía para ti y también para él. Pero en cambio, estas personas, como Unamuno, como Emilia Pardo Bazán, pues un día apoyaban a lo mejor a la República y otro día Claro. apoyaban al general Franco. Yo creo que ¿Entiendes? yo creo que la contradicción, al contrario de lo que se piensa, significa sabiduría, ¿no? Exactamente. Es que es un proceso para llegar a la verdad o por lo menos aproximarse. Porque yo creo que la mayoría de los seres humanos no llegan yo creo que la mayoría o todos no llegamos a la gran verdad. Yo soy creyente, yo creo que existe Dios. Ya tengo mis matices, he tenido mi evolución de fe, he pasado por el ateísmo, por ciertas corrientes,
Pero es ese objetivo de llegar a la gran verdad, que para mí es Dios, muchos no lo alcanzamos en esta vida. A lo mejor lo alcanzamos en otra, o lo alcanzamos cuando nos muramos. No lo sé. Pero es un camino que yo creo que cada ser humano debe recorrer. Y quien no lo recorre, yo creo que está adoptando una actitud pasiva o se está dejando llevar por esas mareas ideológicas o llámalo como quieras, pero él no está siendo partícipe de ese objetivo vital que yo creo que tiene todo ser humano. ¿Te consideras hegeliano? Me considero hegeliano. Yo me considero sobre todo, yo me considero platónico, me considero católico desde el punto de vista práctico, y ahora te lo explico, e intento ser librepensador. Te digo que lo intento porque es una tarea muy difícil. Platónico porque creo en el mundo de las ideas. Creo que hay unas ideas primas. Arquetipos. Creo en los arquetipos. Creo en los arquetipos. Luego que te he dicho, soy católico en la práctica, te he dicho. ¿Y por qué en la práctica? Porque creo que las religiones son puertas a la verdad. Es decir, desde mi punto de vista es tan válido el catolicismo como es el islam, como el hinduismo. Es decir, y creo que quien nace en España, aunque sea ateo, debe ser culturalmente católico. ¿Por qué? Porque tú, siendo español, vas a tener una facilidad mayor para entender a Dios siguiendo la doctrina del catolicismo que si utilizas otro tipo de doctrina. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque te has criado en ese ámbito cultural. Entonces te va a ser más fácil. Eso no quita que tengas interés por otras religiones o por otras culturas, que pueden, lógicamente, ayudarte a entender mejor a Dios. Claro que sí, pero es un complemento. Pero por eso he dicho que soy un católico práctico. Es decir, utilizo lo que entiendo mejor, porque me lo han contado desde niño. Me han contado, bueno, pues que el Hijo de Dios es Jesucristo y vino a la tierra y le crucificaron, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo entiendo mejor así, que a lo mejor si empiezo a estudiar el budismo desde cero, es una cuestión práctica. Entonces, por eso te digo, me considero platónico y católico práctico. Guillermo, me gustaría, si ya entramos un poquito más específicamente al Apocalipsis, que como ya has mencionado, pues era quizás el núcleo de tu novela. Me gustaría preguntarte de dónde te viene el interés por el Apocalipsis, pero antes de ello, ¿qué es el Apocalipsis? Yo creo que todos tenemos cierta noción, pero realmente no sabemos qué es. Yo creo que para hablar del Apocalipsis hay que ir a la etimología del Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Apocalipsis viene del prefijo apo, es una palabra griega que viene del prefijo apo, que significa des, y calipto, el verbo calipto es velar, ocultar. Entonces, si unes estas dos cosas, es desvelar, revelar. Por eso los protestantes, no me gusta mucho la ideología protestante, pero en esto sí tienen, no razón, sino que veo que el término que utilizan es correcto. Ellos le llaman el libro de las revelaciones, porque realmente es una revelación. Es más literalmente es un desvelamiento. Es que el tema de velo es muy importante también en lo del tema del Apocalipsis. Luego, si quieres, lo comentamos. Que parece una prenda baladí, pero no lo es. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué es? Es un desvelamiento. Te están contando lo que va a pasar en tiempos futuros, que es lo que se llama la escatología, que realmente, como dice el jesuita argentino que antes te nombraba, Leonardo Castellani, no se debería decir escatología, porque la escatología hace referencia a lo pornográfico, a las heces y demás, sino
escatología, con J, escatología, que eso hace referencia etimológicamente al fin de los tiempos. Entonces, hay que partir de esa base. Es una revelación. Te están diciendo lo que va a pasar. ¿Sabes? ¿Y de dónde te viene el interés, Guillermo? Pues el interés, ya te digo, fue una inquietud que tuve ya hace más de 10 años, o sí, casi 15 años, de que el mundo estaba cambiando radicalmente. O sea, había una serie de signos, esto nos podemos remontar a lo que le dijo Jesucristo a los apóstoles en la parábola de la higuera. En la parábola de la higuera, los apóstoles le preguntaban a Jesús que cuando iba a llegar el fin de los tiempos, ¿no? Y él decía que él no lo sabía, o sea, no lo sabía ni el Hijo del Padre, ni siquiera, nadie lo sabía. En los últimos tiempos aparecerán como un ladrón por la noche, nadie se lo esperará. Pero sí que es cierto que, como pasa con la higuera, cuando llega el verano, pues la higuera que da plantas, y eso te anuncia, da unas hojas, te anuncia que va a llegar el verano, ¿no? O sea, nosotros pues cuando ya viene junio empieza a hacer calor y empiezan o cuando llega la primavera empiezan a salir flores, son indicativos de que va a llegar una nueva estación. Bueno, pues yo vi, volviendo a lo que tú me preguntabas, yo vi hace años pues es que esa higuera estaba dando sus flores, sus frutos, y que estaba anunciando algo. Yo, digamos, sentí en mis propias carnes esa parábola de la higuera. Y por eso de ahí que hice aquella novela. Mencionaste algunos signos en el Apocalipsis. ¿Cuál es la diferencia entre un signo y un símbolo? ¿O es lo mismo? Bueno, yo lo entiendo, que no sé si será lo correcto. Un signo, desde mi punto de vista, puede ser la señal de stop. O sea, tú llegas, estás conduciendo y es una señal de stop. Y eso te indica que te tienes que parar. No hay otra significación posible más que esa. O sea, no significa que mañana te vas a ir de vacaciones, no. Es que que con el coche te tienes que parar. En cambio, un símbolo significa muchas cosas. Por eso el Apocalipsis está lleno de simbología. O sea, el símbolo es algo que te puede a ti, o tú puedes interpretar de muchas formas. El Apocalipsis se puede interpretar de muchas formas. Incluso hay gente de la iglesia que dice que es un escrito dirigido a cada persona y que cada persona lo debe interpretar a su manera. Lo bonito cuando uno es escritor, y eso lo decía Machado, cuando decía esos versos, a ver si me acuerdo, que hasta que las canta el pueblo, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Si te lo digo de memoria, no sé si es así exactamente, pero que viene a decir... Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, que lo que se pierde de gloria se gana de eternidad. Ahí está, muy bien. Bueno, veo que la conoces. Bueno, pues ¿qué decía Machado? Machado decía que cada uno, bueno, que el pueblo, no es exactamente lo que te quería decir, ¿no? Pero bueno, el pueblo hace suyo la obra, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el Apocalipsis. Tú haces tuyo el Apocalipsis. Es un mensaje dirigido para ti y tú lo interpretas a tu manera, y esa interpretación es válida, porque si te adentras en el estudio del Apocalipsis, como lo he hecho yo, las interpretaciones son infinitas y de gente muy sabia y de gente muy docta en el tema. Entonces, también hay que considerar eso, ¿sabes? Guillermo, ¿cuál crees que sea el mensaje principal del Apocalipsis? Si es que podemos hablar de un solo mensaje. Me imagino que hay pues una cantidad enorme, Bueno, pero, o al menos para ti, ¿cuál sería el principal? realmente, Luis, no hay tantos mensajes. El mensaje es que Dios va a venir, o sea, Jesús, mejor dicho, va a volver, eso es lo que se llama la parusía, y va a gobernar aquí en la tierra con nosotros. Ese es el mensaje, es un mensaje de esperanza. Por eso te decía antes que es como un parto. En un parto hay dolores, pero tú esperas algo bueno, tú esperas a tu hijo. De hecho, esa simbología aparece una parturienta, a la cual un Claro. dragón se la quiere comer. Pues es lo Un mismo. Es dragón con 7 estrellas, si mal no recuerdo, ¿no? exactamente. El dragón tiene 7 cabezas
y 10 cuernos. Entonces el dragón se quiere comer a esa mujer parturienta, que lo que va a dar lugar es a un nuevo mundo, pero en este mundo que estamos. Este nuevo mundo, de hecho, mira, es muy curioso porque muchas veces no sabemos lo que rezamos, ¿no? Pero cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, venga a nosotros tu reino. Y ahí que estamos diciendo, que venga ese reino, ese reino que está en los cielos, que venga a para que Jesús gobierne en porque va a ser Él el que va a gobernar en este mundo. Entonces, la resolución del Apocalipsis no son varias. Yo veo esa. Es decir, los que aguantemos, los que no sucumban a la bestia, a Satanás, pues esos, los elegidos, pues esos van a gobernar, los mártires, los elegidos y los que aguanten, los que no se marquen con la señal de la bestia, pues esos serán los que estén con Jesús en el Jerusalén celeste que hablábamos en un principio, que se podría conectar con el paraíso y con el jardín del Edén. Que Esto, también tiene sus características muy precisas, pero bueno, luego hablamos de eso. Esto que hablábamos del tiempo circular me remontó a las culturas de Mesoamérica, los mayas, por ejemplo, los aztecas, que hablaban, bueno, precisamente de un tiempo circular que iba a tener pues estos periodos de grandeza, pero también una especie de apocalipsis que realmente los historiadores o los arqueólogos, los antropólogos no han podido dilucidar realmente qué pasó en estos apocalipsis que hicieron que ciertas épocas desaparecieran, pero luego venían otras épocas o incluso hay culturas perdidas, como por ejemplo los teotihuacanos, los toltecas. Pero sí, se me hace muy interesante este concepto del tiempo circular, tiempo de gloria, tiempo de apocalipsis, renacimiento. Claro. Es que es un renacimiento, es un cambio de era, pero ese cambio de era pasa a nivel personal, a nivel interno y a nivel externo. Antes hablábamos a nivel interno, lo del tema nietzscheano, ¿no? De pasar del camello al león al niño, ¿no? Pero también a nivel externo. Tú has hablado de las culturas de Mesoamérica, pero bueno, recordemos cuando citaba Platón a la Atlántida, era el fin de una generación de hombres, por ejemplo, en la Atlántida. Ha ocurrido varias veces y lo que va a ocurrir ahora, o lo que nos intenta explicar el Apocalipsis, es que va a haber un final para luego que haya un nuevo inicio. Claro. La cosa sigue, no se termina, sigue. Lo que pasa es que es un parto, es duro. Va a haber un periodo de tribulación y de gran tribulación. Claro. Con sus males que ya, desde mi punto de vista, estamos viendo, contemplando y sufriendo. Bueno, Dragó decía que no estamos en el apocalipsis, que el mundo ya se acabó, pero que no nos hemos dado cuenta. Bueno, es que no nos estamos dando cuenta, es que, bueno, y que no se dé cuenta, hombre, yo creo que ya, a lo mejor cuando lo dijo Dragó, se daba cuenta poca gente, pero yo creo que ahora ya nos estamos dando cuenta, es evidente, ¿no? Que las cosas están cambiando. Es que hace 20 años, vamos, de 20 años acá... No, es otro mundo. Es otro mundo, claro. También decía que el mundo viene en decadencia desde el siglo V antes de Cristo, porque el siglo V es el siglo de Zaratustra, de Buda, de Confucio. Obviamente, sí, fue algo que nunca se ha vuelto a dar, quizá, pero sí que hay que reconocer y hay que ahondar en ciertos periodos de la historia, pues denostados, como hablamos antes de la Edad Media, ¿no? La Edad Media, sí, esa época de oscurantismo, pero bueno, tenemos es cuando se crearon las grandes universidades, la Suma Teológica, la llegada de los españoles a América, que ahora está tan mal vista, hijo, pero bueno, yo creo que ahí se dio la unión de los mundos. Claro, totalmente. Es que tú fíjate simplemente en ese hecho, en ese momento se unió el mundo. Es importante, es algo, entonces, como todo en la vida, ¿no? Sí que es cierto que el siglo V antes de Cristo confluyeron y también, pero... y también se puso cierto orden, porque también se les olvida que el imperio azteca pues era quizás el imperio más sanguinario que existía
Claro. en ese tiempo, ¿no? Entonces también digo, no estoy justificando todo lo que No, volvemos a lo mismo de que mencionabas de la Guerra Civil Española. De los dos bandos se hicieron atrocidades, pero lo malo es cuando se glorifica a uno basado en la exacto. ignorancia. No hay que hacer leyendas rosas tampoco, no se trata Exactamente. de eso. Pero hay una frase que es muy cierta y es, eh, no hay, ¿cómo es? No hay hechos sin contexto. O Ujú. sea, el contexto es fundamental, el contexto histórico es fundamental para interpretar los hechos. Claro, totalmente. Y hay que ver el pasado, pues a través de los ojos del pasado, Claro, no desde es una que, perspectiva actual, porque pues claro, no lo exactamente. vamos a Sí, entender y vamos a emitir juicios sí, mira, Luis, simplemente, basados en claro. prejuicios, ¿no? Sí, mira, Luis, yo simplemente, la última novela que estoy haciendo, hablo del 2 de mayo aquí en Madrid de 1808. O sea, documentarse simplemente de algo que sucedió hace 2 siglos y poco es complicadísimo, es complicadísimo, porque si hace 50 años se entendía la vida totalmente distinta, pues imagínate si estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI. O sea, Claro, no se puede juzgar tan a la ligera. Además, ya juzgar la historia, ¿para qué? Lo que hay es que aprender de la historia, no juzgarla, si ya ha ocurrido. así es. Volviendo un poquito al Apocalipsis, Guillermo, me gustaría preguntarte quién lo escribió, cuándo se escribió, si es que se sabe, ¿no? Porque siempre hay mucho debate con los Mm, estudiosos, los académicos y lo que te dice la iglesia, que esto puede ser claro. mito también, ¿verdad? Bueno, yo te puedo decir mm, lo que piensa una persona de a pie. Lo que piensa una persona a pie, bueno, si eres católico, digamos, ortodoxo, pensarás que lo escribió el apóstol Juan. ¿Mm? El elegido, el amado, el que todos conocemos, el que acompañó en el Monte Calvario a la Virgen María cuando crucificaron a Cristo. Ese es quien cree a pie juntillas lo que dice la Biblia, dirá que es Juan el apóstol. ¿Qué pasa? Que si fue él, en ese momento tendría casi 100 años, cuando si fue él, en las persecuciones de Domiciano, pues le metieron, según dice la leyenda, en una olla, lo intentaron freír, se produjo un milagro, no murió y entonces lo exiliaron a Patmos. Imagínate una persona de 90 y tantos años exiliada en Patmos durante, no sé si fueron 2, 3 años, y luego ya volvió y murió a la edad de 100 y pico años siendo obispo de Éfeso, ¿no? Entonces, a ver, bueno, si lo ves desde el punto de vista lógico, pero bueno, pero la religión no se puede, no se puede, es que es el tema que yo muchas veces debato con la gente, ¿no? No se puede entender la religión y la fe desde un punto de vista de la razón, desde el punto de vista de la razón. Claro, Entonces, si fue Juan o no, pues mira, no lo sé. Hay quien dice que no. Dragó creo que decía que no era Juan el apóstol, que era otro profeta que se llamaba Juan. Juan era un nombre bastante habitual en esa zona, en esa época, y pudo ser cualquiera. Pero bueno, hay esas dos teorías, ¿sabes? Fundamentales, fundamentales. que justo estoy recordando que Dragó estaba escribiendo una novela apocalíptica, no sé si sabías Ah, sí, esto, no, y no uno sé. de sus últimos viajes, quizás el último fuera de España, bueno, no estoy seguro porque por ahí fue a un homenaje que le hicieron a Antonio Escotado en Ibiza, pero no sé si este fue antes o después, pero viajó a la isla de Patmos. Ah, bueno, Y ahora que lo dices, sí, sí, sí. De hecho, organizaron, yo iba a ir a ese viaje, un viaje que organizaron, sí, sí, por Grecia y luego claro, sí, sí, y luego él se quedó o algo así, ¿no? Y fue para allá. Ahora que sí, lo y comentas, tuvo sí, un incidente ahí de salud que por poco sí, se ¿no? nos va en esa ocasión. Y Ya, ya, ya. en uno de los podcasts que hicimos relata la experiencia que quizás esta tarde haga un clip de eso y lo Ujú. subo al canal, porque fue una experiencia interesante y él lo contaba pues como una gran aventura que me imagino lo fue. Y algo
interesante que estoy recordando, creo que lo tuvieron que llevar de emergencia de Patmos, no sé qué es, cuál es la ciudad más cerca, porque Patmos es una isla, ¿verdad? Bueno, sí, está cerca de donde estaban originalmente las 7 iglesias a las que hace referencia el Apocalipsis, que es Turquía, donde estaba Éfeso, Esmirna, Claro. Pérgamo, eran donde se ubicaban originalmente las 7 iglesias, ¿no? Y no, Entonces, no, no sé cuál es la ciudad que lo iban a llevar, y ahí y la barca que lo llevaba decía Dragó. Era sí, como creo que no era el nombre que le habían puesto, sino que era una marca sí, qué de curioso. la embarcación, una Pues cosa, eso, pero no lo sabía, no lo sabía que las, había. esas sincronías dragonianas, ¿no? Mira, en la tertulia, ahora a que volvemos a Dragó, en la tertulia que vino, que tuvo el detalle, yo le comenté que mi teoría, que bueno, ahora sí surge, hablamos del tema del número de la bestia. Bueno, pues la teoría de mi novela es que el número de la bestia corresponde a la WWW de World Wide Web de Internet, porque de hecho, tú sabes que los historicistas hacen el estudio gemátrico, sobre todo los estudiosos de la Cábala, que cada letra tiene un valor numérico. Entonces, bueno, pues la letra que corresponde a la W en hebreo, la Vav, pues tiene el valor de 6. Entonces, pero esa es mi teoría. Realmente los historicistas hacen el sumatorio, o sea, hacen la transliteración del griego al hebreo, y por eso deducen los historicistas como Antonio Piñero, que tengo yo un libro del Sí. Apocalipsis. Bueno, pues él dice que corresponde ese nombre de la bestia a Nerón, porque aplicando la gematría, como te digo, esa valoración numérica a las letras, haciendo el sumatorio, le sale que es del griego al latín, sale que es Nerón Caesar, ¿no? Entonces sale 666. En algunos textos aparece el 616 porque se hace la transliteración al latín. Perdona, antes te he dicho al latín y era al hebreo. Al hebreo sale 666 y al latín sale 616 porque es Nero Caesar. Entonces la N se quita y por eso en algunos textos el número de la bestia es 616 en vez del 666. ¿Sabes? Por cierto, un saludo a Antonio Piñero que estuvo ya en una emisión de este Mm. podcast de Todo está en los libros. Yo tengo un libro de él, del Apocalipsis, muy Muy, interesante. muy buena persona y Sí. fue algo cómico porque le digo, cuando empezamos a charlar, le digo, te voy a hacer la pregunta que yo creo que te hacen siempre y es, ¿existió o no Jesús de Nazaret? Y le da risa, dice, bueno, esto ya me canso Sí, ¿no? de De repetirlo, pero bueno, argumentar eso, ¿no? Pues claro, él, que él tiene un libro muy interesante, no sé si lo has leído, de Antonio Piñero, del Apocalipsis, que él no, recoge 45 Apocalipsis, porque como te decía antes, no estamos acostumbrados a hablar del Apocalipsis de San Juan, y él recoge 45 Apocalipsis judíos, gnósticos y cristianos, pero judíos hay más de 100, judíos hay más de 100. Y él recoge unos cuantos que la verdad es interesante, el libro es interesante. claro. Guillermo, pues ya para terminar, me gustaría si nos puedes hablar un poquito de cómo incorporaste el apocalipsis a tu novela. Es decir, es como, ¿sería el apocalipsis como la columna vertebral de esa novela? O, Es la columna vertebral y yo de alguna manera lo que intenté es ¿eh? actualizar el Apocalipsis. En ese momento, hacerlo, digamos, como si fuera una película de Tarantino, novelada y basada en el texto bíblico. Yo creo que no hay que tener miedo de interpretar los textos antiguos, aunque también he leído que hacerlo es un pecado, pero bueno, ya lo he hecho, ya no tengo remedio. Pero, y además es que en el Apocalipsis se ve, hay que entender, o yo al menos así lo entiendo, a Jesús de otra manera, porque la primera venida de Jesús le era un hombre, pues eso, que irradiaba paz, una persona, digamos, pacifista, muy hippie, digámoslo así, y esta segunda venida,
lo que se llama la parusía, él viene como guerrero. Él viene blandiendo una espada y combatiendo. Es el líder de un ejército, del ejército celestial. Se enfrenta a los ejércitos que aquí le esperan en la tierra, liderados por la profana Trinidad, por el anticristo, por Satanás y por el falso profeta. Es decir, y se va, ¿quién apoya a esa profana Trinidad? Pues los reyes del mundo, no algunos reyes del mundo, los reyes, todos los reyes del mundo. Entonces, él viene aquí como soldado a combatir con los suyos a los reyes del mundo. Es decir, que la mayor parte de la gente va a apoyar a los reyes del mundo y se va a enfrentar a Jesucristo en su segunda venida. Entonces, bueno, todo esto te lo cuento porque yo la imagen que doy de Jesús, de los apóstoles y demás figuras católicas, cristianas, santos y demás, en mi novela son figuras duras. Son figuras, pues, ¿cómo sería San Pedro un pescador del siglo I? Una persona ruda, una persona fuerte, una persona valiente, una persona que lucha, que mata, ¿entiendes? Entonces yo di esa visión un poquito cruel, un poquito gore incluso, del Apocalipsis de San Juan. Guillermo, pues no me queda más que agradecerte. Si nos quieres otra vez, por favor, mencionar el título de esta novela, dónde se Sí. consigue, no sé si está en Amazon, no sé si está en formato digital. Mira, no está en Amazon, porque la quité de Amazon. Ya te comenté en cierta ocasión que soy una persona muy antigua. Los temas tecnológicos no me gusta abusar de ellos. Soy de papel, soy de las cosas físicas. Claro. Está en la editorial Onuba, a través de la página web de la editorial Onuba. Se puede conseguir, se puede solicitar. Es esta, Revelación, el milagro te mata. No sé si se ve bien. Sí, ahí está. Y bueno, y el otro también lo tienen en la editorial Onuba, porque de momento estoy colaborando con ellos, estoy trabajando con ellos, y es Diarios desde mi celda, Perfecto. reflexiones pandémicas. Y bueno, y en Editorial, cuanto... que es los del premio, ¿verdad? Premio Onuba. pero eso es la novela, la La que... novela, claro. Es que Sí, me parece que lo mencioné incorrectamente al principio. sí, la Premio Onuba, pero es novela, premio o sea, Onuba. la presenté al premio Onuba, no ganó, pero les interesó, y por eso me la publicaron. Y bueno, y la próxima novela, pues cuando la saque ya te informaré. Ya te informaré. Perfecto, perfecto, Guillermo. Pues esta es tu casa cuando Muchísimas gracias, gustes Luis. y pues te propongo luego otros temas. Yo creo que tenemos mucho Por para hablar. cierto, antes de que me olvide, me hablaste de que querías hacer algo de Torrente Ballester y te comento que vivo muy cerca de donde vivió, porque Torrente Ballester vivió, yo vivo cerca de la Plaza de Toros de las Ventas Sí, y él vive por la parte de atrás. De hecho tiene una placa allí, que fue profesor durante mucho tiempo, y bueno, de vez en cuando paseo por allí y le rindo un pequeño homenaje a otro de los autores olvidados, ¿no? claro Que es don que Gonzalo Torrente Ballester. eso fue lo que quedó pendiente con Dragó. Mm. Teníamos esta charla que la posponíamos y la posponíamos y justo la última vez que conversé con él, pues fue proponerle ya hacer esta charla y a las 2 semanas exactamente pues Vale. recibió la noticia de que falleció. Como sabes, pues era su maestro, ¿no? Uno de sus principales maestros. Él iba a las tertulias que organizaba aquí cerca, a menos de 1 kilómetro, vamos. Sí, sí. Y te aconsejo, no sé si la has visto, hay una serie que hicieron de sus libros, de los gozos y las sombras, que es Ujú. fantástica, una serie de los años 80 creo que es. Con Rosalía Y Dance, ¿no? Creo. no es con Carlos Larrañaga, con Amparo Ribelles, Ya. eh, con Eusebio Poncela. Ah, Buenísima, ¿eh? Buenísima. Merece la pena, ¿eh? Te la aconsejo fehacientemente. perfecto. Y creo que Torrente Ballester es el que hizo De el Garbo prólogo de Nichelini, Gargon, ¿no? claro. Mm. Ujú. Sí, sí, Así que efectivamente. nos quedó pendiente esa charla, pero bueno, así pasa. Bueno,
Pues nada, si Gui- quieres hablar de Torrente Ballester, hablamos un día, no hay ningún problema. Perfecto, Guillermo. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por aceptar la invitación. Una disculpa de estos Nada, no te cambios de preocupes. horarios, pero pues estos imprevistos. Espero que te vaya muy bien mañana en tu viaje Muchas gracias, Luis. Nos vamos a la playa. a la playa a vacacionar un rato. Sí, 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 un poquito. Perfecto. Bueno, Guillermo, un abrazo y nos vemos en otra ocasión. Un abrazo, Luis. Igualmente. Amigos, muchas gracias. Hasta luego.